El terremoto Trump sigue con sus réplicas 3 años después de haber alcanzado la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos fue absuelto en el juicio político que se le seguía en el Senado. Quizá por eso Trump se mostró más confiado que nunca en su tercer discurso anual sobre el Estado de la Unión. Luego del tropiezo organizacional de los demócratas en las primarias de Iowa, el presidente entró al Capitolio acompañado por la consigna que más gritan sus seguidores: 4 años más. Y es que Donald Trump tiene la intención de ser reelecto el próximo noviembre y mantenerse en la Casa Blanca hasta el 2024. ¿Logrará convencer a los electores estadounidenses? Elecciones en Estados Unidos. ¿Nada detiene a Donald Trump? Bienvenidos a esta edición de A Fondo. Gracias por acompañarnos hoy. Soy Silvia Cabrera. Me gustaría presentarles a mis invitados hoy. Comenzamos. Tomás Sparrow, periodista colombiano, corresponsal político de Deutsche Welle, coautor de 3 libros sobre temáticas europeas. Tomás opina que si quieren vencer a Trump, los demócratas no pueden caer en medidas que exacerben la hostilidad política en el país, algo que solo beneficia al presidente. Ana María Álvarez es periodista costarricense, especialista en derechos humanos, fundadora de la red de apoyo social para migrantes, Migration Hub. Ana María considera que los únicos que pueden detener a Trump son los votantes y deberían hacerlo con la exigencia de cambiar el paradigma de privilegios. Amir Valle es periodista, escritor cubano, ha trabajado para diversos medios en América Latina, el Caribe y Europa. Amir dice que pese a que pierde popularidad en su propio partido, Trump es imparable. Estados Unidos ha visto un renacer de su economía y los demócratas no apuestan por un buen candidato. Todo apunta, dice Amir, a que Trump será reelegido. Bueno, comenzamos este programa. Nadie parece poder parar a Donald Trump. Incluso ha tenido un arranque triunfal en este año de su posible reelección. El Senado, lo hemos visto, lo ha absuelto en ese juicio que se le seguía por el escándalo de Ucrania. Yo quiero saber, y les pregunto a los tres, voy a comenzar contigo, Tomás, ¿qué valoración se puede hacer de este juicio contra Donald Trump y sobre esta absolución que ha tenido? Lo primero que hay que decir es que la absolución no es una sorpresa, era algo que ya se sabía de antemano porque los demócratas no iban a lograr la mayoría necesaria en el Senado para lograr el efecto contrario, para lograr ganar ese juicio político. Entonces, eso es lo primero. No era una sorpresa, todo el mundo estaba esperando que ese fuera el resultado. La pregunta y lo importante ahora es qué impacto puede tener esa absolución tanto para Donald Trump y los republicanos como para los demócratas. Y eso lo queremos analizar hoy. Claro, mi análisis inicial es que eso solamente va a beneficiar a Trump porque él puede empezar ya su campaña presidencial a la reelección con un discurso de victoria diciendo que básicamente fue absuelto y que ese tema ya queda atrás y él quiere enfocarse en los puntos que él considera son importantes en su agenda política y uno de los temas clave, ya lo decías tú, Amir, en tu cita inicial, es el tema de la economía, que es fundamental a la hora de elegir a cualquier candidato en Estados Unidos. Amir, esta semana Ted Cruz dijo que el circo del impeachment ya se ha terminado. ¿Cómo queda Trump entonces ante los estadounidenses? Tratando de retomar esa pregunta que hace Tomás, ¿queda como, es el payaso del circo o el dueño de ese circo que habla Ted Cruz? Mira, yo creo que la sociedad norteamericana está dividida. Es decir, igual que el Senado está dividido, la sociedad norteamericana está dividida en esos anti-Trump completamente y los que apuestan por Trump. Creo que también hay que tener en cuenta algo que sí es lo que unifica a ambos sectores, como decía Tomás, que es el asunto de la economía. Es decir, en materia de los últimos 3 años se ha producido realmente un crecimiento económico dentro de Estados Unidos que hacía 14 años que se venía produciendo, pero en menor escala. Se han creado también un grupo de empleos. ¿Qué empleos? Uno puede cuestionarlo también, porque son generalmente lo que acá nosotros conocemos como mini jobs. Pero se han creado empleos y eso para el pueblo en un país que está acostumbrado a trabajar en 2 y 3 oficios a la vez es algo que ayuda también. Y por el otro lado está el hecho de que el norteamericano se siente representado ante el mundo porque
por primera vez un grupo de, digamos, o sea, una política ha priorizado lo nacional antes que lo internacional, que en las, digamos, en las administraciones anteriores había tenido como que un equilibrio, ¿no? Lo internacional pesaba tanto como lo nacional. Y Trump, por lo menos en el discurso, es decir, si es efectivo o no, es algo que habrá que analizar, le ha hecho creer a una gran parte del electorado norteamericano Estados Unidos está más fuerte que está más fuerte que nunca, que se está recuperando y que se está apostando de nuevo por aquello de American First. Claro. Es decir, él ha cumplido ese vaticinio. Ana María, tu valoración de este juicio, ¿cómo queda Trump después de esta absolución? ¿Más fuerte que nunca? Más fuerte que nunca, y además es muy interesante que muchos ya sabíamos de que esto no iba a fructificar y que además gente como él, que es un empresario y que maneja muy bien todo el tema de relaciones públicas, aquí no hay nada. Cualquier mala noticia es buena noticia para él, ¿no? Entonces, incluso hacer todo el show del impeachment para él ya era beneficio. Y eso lo vemos en números, porque Trump desde el 2017 no ha dejado de recaudar fondos y es el que menos de todos los candidatos ha gastado. Claro, ¿para qué va a gastar? Si la televisión, todos nosotros de alguna manera contribuimos a su campaña política. Entonces, él, que es un muy buen negociante, sabe eso y lo ha utilizado a su favor. Y creo que el impeachment simplemente era como el resultado esperado. Y pues sí, a partir de hoy vamos a ver a un Trump mucho más fortalecido y, como decía Thomas, creo que es el momento donde vamos a ver realmente su campaña. A uno le puede o no gustar Donald Trump, pero algo indudable es que él es un experto en controlar la agenda política. Entonces, así uno esté hablando, o así los demócratas estén hablando en particular del impeachment o del juicio político, como lo llamamos en español, no es sino que él lance un tweet a las 5:30 de la mañana o a las 6 de la mañana o a medianoche y la agenda política inmediatamente cambia para analizar qué es lo que está diciendo Donald Trump y por qué lo dice. Y algo que uno tiene que recordar siempre, que es que él ha descolocado el juego político en Estados Unidos. Es decir, de ahí los grandes errores de los demócratas. No saben por dónde poder atajarlo. Como si era previsible con, digamos, los candidatos, incluso republicanos anteriores. En el caso de Trump, no saben nunca por dónde él puede venir, o como lo decía Ana María, cómo él podía aprovechar algo que supuestamente era contrario a él en favor suyo. O sea, que ha sido un triunfo de Donald Trump y un golpe duro para los demócratas. Total. Por supuesto. Yo lo he dicho, Así arrancamos esta campaña electoral. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones, incluso aquí en este mismo programa, que cuando hemos analizado, digamos, la política exterior de Trump, que a veces dice una cosa y luego cambia otra cosa, mucha gente lo califica como un error. Yo creo que es una virtud de Donald Trump, porque él hace que todo el mundo esté pendiente de cuál va a ser su siguiente paso y que todo el mundo tenga que reaccionar, o sea, que nadie pueda adelantársele a él en la medida, porque no es sino que él, vuelvo y digo, ponga el tweet a las 6 de la mañana y todo el mundo empieza a mirar cómo reaccionan. Pero los republicanos, Ana María, ¿cómo quedan los republicanos? Porque con este juicio se ha criticado mucho la posición que han tenido allí en el Senado. Se habla incluso que el Partido Republicano es el partido simplemente de Donald Trump. ¿Qué tan sumiso es el Senado? Total, lo vimos el día del Union State. Eso parecía, perdón de decirlo aquí, pero eso parecía un culto, ¿no? O sea, tenían a su pastor al frente, o sea, todos cómo se vanagloriaban, cómo se levantaban. Eso es muy peligroso en la coyuntura mundial que tenemos en este momento, donde la derecha sigue creciendo y está mucho más fortalecida, no solamente en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. Y solo vimos que un republicano es el único que ha salido en contra de todo esto y ya lo han llamado hasta traidor. Entonces, es muy interesante ver que los republicanos han hecho lo que los demócratas no han hecho. Lanzan los demócratas una campaña con 20 y pico de candidatos. Ese fue el peor error, que de nuevo me monto encima de los números de recaudación de fondos, porque siempre el que gana es el que logra recaudar más fondos. Y aquí los demócratas están todos divididos, tanto que en las elecciones en lo que pasó en Iowa, creo que fue una sorpresa para todos. Y ahí es donde los demócratas están viendo que haberse fraccionado tanto, pues va a tener un costo político al final. Hay una cosa importante también que hay que analizar. En todas las elecciones de Estados Unidos, el presidente que está de turno tiene una ventaja cuando empieza el proceso de reelección. Eso es algo que va más allá de Donald Trump y uno ha visto en campañas anteriores también. Y es el otro partido, en este caso los demócratas, los que tienen que mirar a ver cuál es la estrategia que van a poner al frente para tratar de vencer a la persona que está en la Casa Blanca. Es una labor dificilísima. Bueno, y tenemos que decir que empezaron mal con estas primarias de Iowa y en cambio Donald Trump, según la encuestadora Gallup, dio a conocer este último informe y dice que el 49% de los encuestados aprueba la gestión de Donald Trump. Amir.
¿Qué opinas de estas cifras? Mira, como cifras siempre son cuestionables, pero yo insisto, vuelvo a insistir en el impacto que tiene en un país que venía de crisis en crisis, sobre todo a partir de la gran entrada del fenómeno migratorio, es decir, todo lo que significó eso en inestabilidad, no solamente política, sino también social. En el significado que tiene para eso que de pronto la economía en los 3 años de la presidencia de un loco haya crecido y se haya consolidado. Y que muchas de esas personas, porque hay que decir algo, es decir, de pronto empiezan a salir datos, así como los de esa encuesta, que Donald Trump no ha sido el presidente que más deportaciones ha producido. Y eso es un impacto muy fuerte en la opinión pública de la inmigración. Es decir, de pronto sale como que Obama, como decían la gente, el Mesías negro, que era el que todo el mundo elogiaba supuestamente porque apoyaba en su política a los inmigrantes, fue el que más inmigrantes deportó, más deportaciones. Claro. Entonces, todos esos datos están siendo muy manejados no solamente por la opinión pública, y aquí es algo que yo sí digo, si algo tiene el Partido Republicano, y lo ha tenido siempre, es que en los momentos en que es necesario unirse, se unen. No importa quién sea el líder. ¿No? En este caso, un líder de algún modo cristiano que le da ese tono de culto. Pero les costó trabajo, porque al principio cuando Donald Trump era el candidato, no lo aceptaban. No lo aceptaban. No lo aceptaban. Pero los vimos súper unidos ahora con el impeachment en este juicio final. Y antes, 48 horas antes de ese juicio, de ese impeachment, el presidente daba su discurso del Estado de la Nación. Fue un discurso de 80 minutos en el que ofreció un mensaje con un tono optimista, con una evaluación hiperbólica de los logros de su gobierno y con momentos calculadamente emotivos que le dieron un aire, eso sí, de show televisivo. Vamos a verlo. Estoy orgulloso de poder decir que nuestra economía está en el mejor momento de su historia. Nuestro ejército ha sido reformado y tiene un poder sin igual en el mundo. Nuestras fronteras son seguras. Ha mejorado la calidad de vida de nuestras familias. Hemos renovado nuestros valores y nuestro orgullo. Y por estas razones, le digo a la gente de nuestro gran país y a los miembros del Congreso, el Estado de nuestra Unión es más fuerte que nunca. Bueno, 1 hora y 48 minutos duró este discurso de Donald Trump, vanagloriándose de todo lo que ha hecho. Habló de salud, de educación, criticó a sus posibles rivales en las elecciones de este año y respaldó además fuertemente a Juan Guaidó, diciendo que era el presidente encargado de Venezuela. ¿Alguna sorpresa para ti? Sí, o sea, hubo una sorpresa, pero antes hay que explicar que el discurso ante el Estado de la Unión es uno de los grandes temas en Estados Unidos al comenzar el año. Es una de las grandes tradiciones políticas. Sí, es una de las grandes tradiciones políticas en Estados Unidos y es la oportunidad para que el presidente de turno exprese cuáles van a ser sus prioridades de gobierno en ese año. Lo hemos visto en muchas ocasiones anteriormente. Yo cubrí en particular varios de los discursos ante el Estado de la Unión en la época de Obama en Estados Unidos. Lo que me pareció diferente en este caso, y ahí es cuando digo la sorpresa, es el nivel de antagonismo y de agresividad política que estamos viendo, y eso va desde que no se daban la mano Trump y Nancy Pelosi hasta el final Nancy Pelosi rompiendo el discurso de Trump. Realmente duros, gestos de verdad muy duros de antagonismo político que a mí particularmente, tras haber vivido en Estados Unidos, me preocupan mucho. Amir, ¿qué opinas tú de este discurso de la Unión que se paseó por todos los temas y además se bañó de gloria, los republicanos aplaudiéndole y gritando 4 años más para Trump? Es un reality show, obviamente. Es decir, si uno analiza la figura de Trump, uno no puede olvidarse justamente esto. Trump es el único presidente que se ha dado cuenta en la historia de Estados Unidos del poder que tiene lo mediático. Es decir, es el único que realmente lo ha hecho. Obama empezó a hacerlo de algún modo porque Obama en sí mismo además era un hombre bonito, bien inteligente, agradable a la vista, pero Trump empezó a hacerlo desde un punto de vista que es mucho más popular, que era lo que no hacía Trump. Es decir, de pronto, lo que no hacía Obama, perdón.
Trump de pronto ha empezado a comunicarse en los códigos de sus electores. Y ese es un detalle que muchas veces uno no puede perder. Yo recuerdo que cuando hicimos el programa aquí justamente sobre la elección de si Trump salía o ganaba delante de Hillary Clinton, a mí me llamó mucho la atención los mensajes que Trump empezó a lanzar y a los sectores a los que él empezó a lanzar determinados mensajes desde este punto de vista de lo internautico y de todo el poder de las redes sociales. Y en aquel entonces, si se acuerdan, yo dije Donald Trump va a ganar. Creo que fui el único que lo pronostiqué en ese tiempo. O sea, que fue tu culpa. Que fue mi culpa. No, pero o sea, lo importante, lo que quiero decir es que no hay que olvidar algo. Sí, estamos en 2020, es el discurso del Estado de la Unión, pero Donald Trump sabe que ya empieza su carrera hacia la elección. La elección de noviembre, pero Estados Unidos por está supuesto perpetuamente en elecciones. Además, Pero él, sobre todo él, o sea, yo lo que digo es que acuérdense que él no pierde ni un solo minuto y para se vio eso. en este... Y ahí se vio. Claro. Sí. ¿Cuáles fueron los temas que más te llamaron la atención acá en este discurso, Ana María? No solamente es por lo que me dedico, lo que me preocupa, ¿no? Pero creo que lo que ustedes están hablando es muy cierto. Ahí es donde vamos a ver qué sigue, qué es lo que viene. Y seguimos escuchando narrativas muy fuertes con el tema de los migrantes. Lo seguimos diciendo, aquí un ilegal no entra y se va de inmediato. Eso fue lo que dijo este día, ¿no? Y los volvió a llamar aliens. Y creo que eso es lo que tenemos que entender todos, que estamos enfrente de alguien que es un experto en relaciones públicas, una persona que es experto en cambiar las cosas a su favor, porque eso era lo que lo hacía ganar millones, ¿no? Entonces, creo que ver a los demócratas en esa actitud creo que es el peor ejercicio desde un punto de vista mediático, y también creo que va a dividir mucho más a la gente. Y además, si yo fuera de oposición y si yo siguiera a los republicanos o a Trump en este caso, estaría dándole la razón 100% a lo que Trump siempre dice. Bueno, ¿no? Entonces, no solamente fue ese tema de los migrantes, también habló nuevamente de su promesa de construcción del muro en la frontera con México, y dijo que para el 2021 va a estar listo finalmente. Es que fíjate que eso ya no es una promesa, ya lo está haciendo. O sea, Trump ya está construyendo el muro y no lo estamos cubriendo. ¿Sigue siendo ese un tema que tiene alguna presión, algún valor dentro del electorado estadounidense? Es simbólico, que se lo lleve el viento, literalmente es simbólico. O sea, el muro está ahí, es presencial y lo prometió. Lo importante para Trump es decirle a sus electores, yo les prometí 1, 2, 3, y el 1, 2, 3 está hecho, incluyendo el muro. Bien hecho o mal hecho, está en camino. A mí me llamó la atención también las veces que el presidente nombró la palabra socialismo, ¿no? Y dijo que lo estamos viendo como un monstruo al que hay que ir contra él en los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas de ese punto específicamente? ¿Por qué ese volver nuevamente al socialismo como ese monstruo ahí en Estados Unidos? Bueno, es un monstruo que ha estado presente en muchas ocasiones, en muchos formatos distintos cuando uno mira la política estadounidense, y que Trump ha presentado también como el punto al que nadie quiere ir, según él, en Estados Unidos. Ahí está dirigiéndose específicamente a algunos de los candidatos demócratas que van a probablemente, pues que están ya en campaña contra él. Así que lo que él presenta en ese discurso ante el Estado de la Unión no es solamente lo que él ve como parte de su gobierno, sino también son mensajes que van dirigidos uno y otro contra sus candidatos, contra sus opositores demócratas. Vuelvo y digo, no hay que olvidar que así sea un discurso del presidente de Estados Unidos, es un discurso también del candidato a la reelección que viene en noviembre de este año. Y hay que entenderlo así, como esa doble mirada. Es el discurso del presidente, pero también es un discurso de una persona que se está postulando muy claramente a una reelección. O sea, que serán esos temas los temas de su campaña. Migración, economía, como tú estabas hablando, y la lucha contra el socialismo. ¿Qué otro tema hay allí que podríamos decir, bueno, esos van a ser los pilares Esos serían los pilares Trump internos, de algún modo. O sea, primero, regresando al tema, no hay que olvidar algo. Siempre la pelea entre republicanos y demócratas ha sido justamente esa de, bueno, ¿cuál es el modelo nuestro que construimos? Y siempre se han debatido entre el liberalismo y el socialismo. Siempre ha sido ese, digamos, el gran dilema. Y por supuesto, de pronto, el error de los demócratas, por ejemplo, para hablar de algo que yo creo que sí hay que tener y que es importante, el error de los demócratas ha sido
apostar más por la vieja guardia, es decir, estoy hablando de Bernie Sanders, alguien que es absolutamente tachado de socialista, por eso el discurso de Trump. Es decir, y de pronto teniendo los demócratas un grupo de posibilidades de enfrentar a Trump en su propia estrategia, utilizando a los millennials, utilizando a los inmigrantes que están dentro de la candidatura que lamentablemente no tenían. El Partido Demócrata en ese sentido no supo jugar una nueva carta y apostó por los viejos. Eso Trump sabía que lo iba a derrotar. Punto. Eso no tiene ninguna discusión porque él sabe que el pueblo norteamericano en este momento no quiere más viejos. Bueno, y Trump ganó como un candidato que se presentaba como una especie de anti-establishment, de anti-establecimiento político, y eso parece que la gente le sigue interesando en Estados Unidos, y por eso yo creo también, como dices tú, que la estrategia de algunos de los demócratas que son particularmente o que han sido parte del establecimiento político, por ejemplo, Joe Biden, el anterior vicepresidente, pues eso juega en su contra. Él lo presenta, Biden, como algo que puede jugar a su favor, diciendo yo soy la persona más experimentada aquí, una persona con experiencia dentro de la Casa Blanca, pero yo creo que en momentos en que muchos votantes están prefiriendo candidatos que van en contra del establecimiento político, de pronto Biden está en el momento equivocado. Pero fíjate que la única herramienta que está haciendo Trump en este momento, que de nuevo está usando la narrativa y desde el punto de vista de estrategia de comunicación política, el hecho de decir vamos a ayudar a Venezuela, a restablecer Venezuela, Cuba, es un mensaje a Bernie Sanders, porque él sabe que el único que lo puede derrotar o la única amenaza que realmente existe para él es Bernie Sanders. Y en el contexto de Estados Unidos, no latinoamericano, Bernie Sanders representa el socialismo. Socialismo. ¿Verdad? Exacto. Entonces, esto es igual a comunismo para Donald Trump, ¿no? Es lo mismo para Vamos a ver ahora. Y esa es una estrategia. Sí. Amir, vamos a ver ahora las palabras de Trump en este punto, porque en su discurso del Estado de la Unión, como acabamos de decir, Trump ofreció duras palabras hacia los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Le echó una reprimenda a Nicolás Maduro y le dio su apoyo incondicional a Juan Guaidó, a quien, como dije, reconoció como el presidente verdadero y legítimo de Venezuela. Al restaurar el liderazgo estadounidense en el mundo, estamos defendiendo la libertad en nuestro hemisferio. Por eso mi administración revirtió las erróneas políticas que aplicó la anterior administración respecto a Cuba. Apoyamos a cubanos, nicaragüenses y venezolanos para restaurar sus democracias. Estados Unidos lidera una coalición diplomática de 59 países contra el dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, lo vieron, unas palabras duras contra estos tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que generaron una gran ovación allí en el Congreso, sobre todo cuando presentó a Juan Guaidó. Amir, ¿te esperabas este respaldo público de Donald Trump allí en ese lugar hacia Maduro, hacia Juan Guaidó? Era obvio que lo hiciera. Hay que mirar lo que ha hecho Donald Trump en relación con Cuba y Venezuela primero, y en el caso de Nicaragua cuando tuvo que enfrentar la política de la Unión Europea, que fue cuando él empezó a actuar en relación con Nicaragua. Inicialmente eran medidas muy personales contra dirigentes, contra algunas, o sea, eran medidas muy focalizadas a detener el impacto en Estados Unidos de esa dictadura. Y por supuesto alguna que otra bravuconada de las que él usualmente usa. Pero de pronto cambia totalmente su discurso. ¿Por qué? Porque él sabe que él tiene que buscar un equilibrio. Una persona que de pronto está diciendo no quiero más inmigrantes aquí, ¿a quién se está refiriendo? A los latinoamericanos, todos, muchos de claro. ellos venezolanos, muchos de ellos cubanos, muchos de ellos nicaragüenses. Entonces Claro. él tiene que buscar un equilibrio. Está bien, yo no quiero ilegalidades, pero yo apoyo a los países que están necesitados, de los cuales todos ustedes, votantes, son representantes. Claro. ¿Te parece Pongo mano obvio- dura te en parece obvio, Texas Amir, y El que haya- Paso? Perdón, un segundo. ¿Te parece obvio que haya invitado a Juan Guaidó al discurso del Estado de la Unión? Porque No. mira, La obviedad, o sea, en ese caso es una estrategia muy bien planificada. Y es una estrategia, como estrategia. Sí, eso sí. estrategia muy clara. La estrategia es Maduro, lo que él no había hecho hasta este momento. Maduro, yo estoy apoyando a este presidente.
Porque a mí me sorprendió que lo hubiera Fueron como invitado los al... highlights de este Era discurso, exactamente. ¿no? Ahora, lo que quiero focalizar es que eso se trata de una estrategia de alguien que, como hemos comentado, Sí. tiene una marca propia, tiene un estilo muy propio y sabe que jugando a ese equilibrio va a lograr prácticamente a todos los votantes de la Florida, Claro. que es un estado que uno sabe que es un estado que te puede virar la elección Péndulo de que un lado llaman, ¿no? para el otro, facilito. Y Claro. va a ganarse además los de otros estados grandes donde hay una gran mayoría, sobre todo de Claro. latinoamericanos. Tomás, ¿por qué te sorprendió a ti la presencia de Guaidó allí? Por la importancia que tiene el discurso del Estado de la Unión. O sea, no me sorprende, por ejemplo, que haya invitado a Guaidó a la Casa Blanca, dado el apoyo que ya Estados Unidos había indicado por el gobierno de Juan Guaidó, dado que, como dice Trump, Estados Unidos dice liderar esa coalición de más de 50 países que lo apoyan a él como el presidente de Venezuela. Pero una cosa es ese apoyo que ya sabíamos, que ya conocíamos de antemano, y otra cosa es que él lo presente como el invitado de honor a ese discurso tan importante. Eso fue lo que me sorprendió, pero estoy completamente de acuerdo contigo cuando dices que Trump está jugando esa doble carta, Claro. no solamente de puertas para afuera, para tratar también de dirigirse a Latinoamérica, que siempre juega un rol importante en la política de Estados Unidos, sino exacto. también mirando hacia adentro, en particular a estados como la Florida, donde él sabe que tiene que mandar un discurso muy claro para poder ganar ese estado, Exacto. que es absolutamente fundamental en elecciones de Estados Unidos. Es Declararle decir, la guerra al socialismo. Punto. Eso es lo que está haciendo con esa narrativa. mano dura entonces en El Paso, en Texas, pero un llamado a los electores en Florida, ¿no? Es una estrategia, esa es la estrategia electoral, por lo menos hasta ahora, del presidente con los migrantes. Sí, y la mano dura ya está, ¿no? O sea, y está y no está, ¿no? Porque no está como estaba antes con Obama, pero simplemente lo que Trump muy hábil hizo es, este problema no es mío, se los dejo en manos de ustedes latinoamericanos. En enero, de 2.500 a 3.000 personas, la nueva caravana de migrantes ingresó o trató de ingresar en el sur de México, en la frontera con Guatemala. Lo que pasó ahí, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, se hizo como un show mediático, ¿no? 400 personas de las que estaban ingresando no querían ingresar por las vías regulares porque estas personas, su fin es llegar a Estados Unidos. Y básicamente López Obrador tiene la política de que cualquier persona que solicite asilo en México se queda en México. Claro. Estas 400 personas no querían ingresar. Entonces se fueron por el lado donde no, pues llegó la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Pero ya no era un problema de la frontera entre México y Estados Unidos. Ya era, el foco estaba en el sur. Y eso era justamente lo que Trump quería, sin ensuciarse las manos de deportar la cantidad que deportó Obama y sin querer, es más, Trump ni apareció por primera vez en las noticias sobre temas como crisis migratorias. Entonces, eso es un gane, un check para Trump, y esa va a ser su política migratoria. Entonces, para él, mientras tenga a México debajo del zapato, él ya tiene su estrategia ganada. Y no hay que olvidar también que la comunidad latina en Estados Unidos ya venía bastante cansada de la política tradicional en el gobierno de Obama, no solamente por el tema de deportaciones que ya hemos hablado, sino también por la promesa no cumplida de Obama de hacer una reforma migratoria. Así que ya en muchas comunidades latinas en Estados Unidos había una sensación de cansancio hacia las promesas de los políticos tradicionales, y eso es algo que Trump ha sabido de diferentes maneras aprovechar. Claro. Creo que va a jugar un rol muy importante en las elecciones que vienen, el tema de las comunidades latinas y en particular todo el tema de migración. Bueno, y sobre todo Cuba y Venezuela siguen estando en esa agenda política de Donald Trump. ¿Qué tan simbólico o real es esta lucha de Donald Trump contra esas dictaduras, esos regímenes autoritarios en Latinoamérica, como él dice? Mira, eso habrá que verlo. O sea, eso no es algo que se pueda decir ahora. Yo pienso que hasta ahora todo se ha quedado en el discurso y en algunas medidas específicas. Es decir, él ha apoyado en el discurso a la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos, a la comunidad venezolana. Ahora, con invitar a Juan Guaidó a el Estado de la Unión, de pronto le está dando un apoyo absoluto a Venezuela en ese sentido. El problema es que lo que muchos, digamos, de los exiliados, tanto cubanos como venezolanos, como nicaragüenses, le están pidiendo a Trump es que tome medidas reales que no afecten directamente tanto al pueblo como sí están afectando. En el caso de Cuba, él regresó, él limitó prácticamente todo lo que se había avanzado con Obama en materia, digamos, de
comunicación pueblo a pueblo, y eso afectó más que nadie al pueblo cubano, hundiéndolo en una crisis muy grande. Y el problema está en que eso no funcionó. Y ahí es donde está el problema. Una cosa con Cuba que hay que entender también es que todas las políticas de Trump, o por lo menos la gran mayoría, él las ve como un claro antagonismo al gobierno de Barack Obama. Claro. Y Cuba es un ejemplo perfecto en el que él puede presentarse como alguien que está haciendo propuestas distintas a las que hizo Obama. Obama fue el presidente que fomentó la histórica apertura hacia Cuba en los años 2014, si mal no estoy, 2015. Y ahora lo que hace Trump es tratar con medidas muy puntuales, por ejemplo, en temas de viajes a la isla, tratar de revertir esas políticas. Con eso logra, por un lado, lo que ya hemos hablado de los apoyos a las comunidades en distintas partes de Estados Unidos, y por el otro lado, cumplir con ese propósito de ser el presidente anti-Obama, de seguir diciendo, yo soy una persona que ha logrado revertir la mayoría de las políticas que hizo el anterior presidente. Cierto. Ana María. Y que eran políticas que no funcionaban. O sea, Es un populismo que da resultado, entonces, por el de supuesto, Donald Trump. pero es que además le diste al punto. Y ya no es solamente el tema Obama, porque sí, o sea, el trauma Obama que tiene Trump sigue siendo vigente. Pero es que, de nuevo, este año vamos a ver su ataque frontal va a ser Bernie Sanders. Exacto. Y todo lo que le resulte socialista, y la única forma, siempre va a estar Trump en contra, pero su mira también está en Florida. Es ese compromiso que decías con los venezolanos, con los cubanos que están en la zona, y básicamente es ganarlos. Esa es su estrategia. Y los muchos latinos que ven este programa en toda América, no se dejen engañar. Trump tiene una estrategia muy clara. Le importa muy poco lo que suceda en Venezuela, y Guaidó tiene una imagen ya muy debilitada. No va a retomar el mismo empuje que tuvo hace más de un año. Bueno, Esto no es creo una que estrategia. tenga una imagen debilitada Guaidó, justamente ahora que ha sido recibido por tantos países, incluso en la Casa Blanca. O sea, yo creo que Bueno, esto su le da un imponencia- nuevo impulso a él, pero bueno, ese es otro En tema. Estados Unidos. A ver, Yo pienso- Amir, ajá. dice Donald Trump, Estados Unidos nunca será un país socialista, somos y seremos un país libre. Como hemos visto acá, es un mensaje directo, por ejemplo, a Bernie Sanders. ¿Puede Bernie Sanders parar a Donald Trump en este camino a la Casa Blanca? Yo no lo creo. Yo no lo creo, sobre todo porque estamos hablando de un señor viejo, un señor que no tiene nada 77 nuevo que ofrecerle al pueblo, sí. y Estados Unidos está pidiendo a alguien que sea un antisistema, pero no al estilo de Bernie Sanders. Es decir, ese es digamos, lo fundamental, ¿no? Sí. Bueno, algunos analistas coinciden en que en pocos discursos del Estado de la Unión se ha visto la división que genera la polarización y la figura de Donald Trump. Los demócratas han rechazado el mensaje del presidente y dicen que está lleno de mentiras. ¿Servirá de algo? ¿Podrán arrebatarle a Donald Trump la presidencia? Solo 4 de los nominados a candidatos por el Partido Demócrata tienen la oportunidad real de desafiarlo. Vamos a verlo. Es la revelación de las primarias de Iowa. Pete Buttigieg tiene 38 años, es exalcalde de South Bend, Indiana, y abiertamente homosexual. Es considerado un candidato moderado. Estoy listo para cambiar este país. Joe Biden, expresidente de Obama, es un político de centro. Tiene 77 años y propone reconciliar a la población estadounidense. Elegimos la unidad en vez de división. Y elegimos la verdad en vez de la mentira. El mayor de todos los candidatos es Bernie Sanders, considerado la esperanza de la juventud. El senador de Vermont, de 78 años, se define a sí mismo como socialista democrático. Juntos derrotaremos al presidente más peligroso de la historia moderna de Estados Unidos. Sanders quiere elevar los impuestos a los ricos, propone educación gratuita y un seguro médico público. ¿Tiene alguno de estos precandidatos demócratas chance alguna contra Donald Trump? Bueno, hemos presentado 3, pero realmente son 3 hombres y una mujer los que se dicen tienen la posibilidad de llegar a la Casa Blanca por el Partido Demócrata. Ana María, ¿alguno de los candidatos demócratas crees que tienen realmente ese empuje, esa posibilidad de quitarle electores a Trump? Para mí, ninguno. El único es Bernie Sanders. Además, voltea los ojos y todo. No, es que, vamos a ver, Bernie Sanders es el único que le representa una amenaza a Trump.
pero de nuevo están apostando en la persona equivocada porque está muy viejo y sigue representando. Su única salida hacia la población más joven es Alexandra Ocasio, que la está utilizando recientemente, ¿no? Pero ella todavía está muy, muy nueva y ella todavía no le representaría una amenaza fuerte a Trump en este momento. Vemos en Iowa una sorpresa con Buttigieg y creo que esa es una de las señales que ya los demócratas deberían estar tomando. Sí, los electores, los votantes querían y necesitan a alguien nuevo. ¿No? Entonces, fue un error que cometió los demócratas en el último año no buscar a esa frescura que necesitaban y pues ahora creo que si en este momento los demócratas no se unen y comienzan a apoyar al que va ganando, que sea más joven, vamos a seguir siguiendo algo muy fragmentado. Pero ¿no? ¿por qué la edad en este caso significa para ustedes un problema? Porque tiene 77 años y los que lo siguen a él son los estadounidenses menores de 29 años. O sea, que es un mensaje que llega a la población joven. Sí, llega a la población joven en un país que es absolutamente conservador. Es algo que uno no puede olvidar. Es decir, entonces, hay una gran parte que ya ha visto o sea, la sociedad norteamericana generalmente funciona con aquello de el hecho trae la realidad. Es decir, si tú haces las cosas y tienes las posibilidades y no lo haces, al final eso te crea un descrédito. Y es lo que ha pasado con Bernie Sanders. Es decir, ha tenido suficiente tiempo para demostrar determinadas cosas, determinadas exigencias de los electores y sencillamente no ha podido hacerlo nunca, por errores que ha cometido muy graves. Sí, por eso siempre, o sea, yo recuerdo, hace 2 años se estuvo hablando dentro del Partido Demócrata de eso que decía Ana María, es decir, de una reformulación de los candidatos. Y ahí empezaron a surgir las figuras de la Ocasio y otras 2 o 3 mujeres que empezaron a verse en el escenario político, pero de pronto desaparecieron. De pronto desaparecieron y entonces vuelven de nuevo las mismas caras, es decir, la Pelosi, el Biden, o sea, las mismas caras que ya el pueblo norteamericano, sí, cuando un elector quiere elegir, dice, bueno, voto por este porque no me queda más remedio, pero si aparece otro, lo voto. Bueno, acaban de empezar esas primarias este lunes en Iowa, pero ¿qué candidato crees tú que pueda ganar aquí de los nominados? ¿Cuál puede ser el candidato demócrata? ¿Y qué debe tener el candidato demócrata para poder hacerle frente a ese terremoto que se llama Donald Trump? No es la respuesta que esperas, pero creo que todavía es muy temprano para saber quién va a ser ese candidato. Lo que sí creo es que los periodistas siempre queremos ir más adelante. Dos candidatos de los que estamos hablando, Bernie Sanders y Joe Biden, cargan un lastre muy difícil. Ya tú comentabas el lastre de Bernie Sanders, el lastre que tiene Joe Biden es haber pertenecido a ese gobierno de Obama. También es una persona ya conocida y creo que algo que en particularmente están buscando, sobre todo los jóvenes en Estados Unidos, las nuevas generaciones, es algo de pronto distinto en cuanto al mensaje, un mensaje que sea distinto y que sea fresco. Todavía no sé si Pete Buttigieg puede ser ese candidato que logre aglutinar las diferentes fuerzas dentro del Partido Demócrata. No lo sé, la verdad. Falta ver no solamente qué pasa en las próximas primarias y en las próximas semanas y meses, pero creo que podría de pronto ser él, si se logran unir los demócratas. Depende de los propios demócratas. Depende de muchas cosas. Creo que lo dijiste muy bien. Estamos hablando de un país muy conservador, ¿no? Y entonces, vamos a ver, yo quiero volver a decir lo que estaba diciendo al puro inicio. De los que están recaudando fondos, Buttigieg está subiendo recaudación de fondos y no es coincidencia de que haya ganado ahora, porque hasta hace poco era solamente el alcalde. ¿Por qué es tan importante y tú vuelves a recalcar lo de la recaudación de fondos, Ana María? Bueno, porque es lo que más les llega al público. Y de nuevo les digo, se mide mucho, en recaudar fondos se mide mucho la credibilidad ellos miden quién va ganando por la credibilidad de quién está donando. La recaudación de fondos es de individuo a individuo, ¿no? Claro, y es lo que les permite poner en vallas en todas las ciudades y pagar comerciales en televisión. Desde un punto de vista de los demócratas, desde un punto de vista de recaudación de fondos, estamos viendo que Steyer, que apareció de la nada, que fue uno de los filántropos más exitosos para la campaña de Obama, y Bloomberg están siendo los más exitosos en recaudar fondos, pero en los polls estamos viendo que están abajo, porque su recaudación de fondos no viene de individuos, como si Trump, que es algo interesantísimo, que individuos están dando de $200 en $200 dólares a Donald Trump. Y el único que está haciendo eso es Bernie Sanders, desde el otro lado. Entonces, aquí es donde estamos midiendo los votantes, quién tiene la credibilidad en este momento, desde el punto de vista de los que van a ir a votar.
cuando pasen las primarias. Bueno, estamos arrancando apenas este año electoral. Sin embargo, por lo que ustedes están diciendo, parece imparable Donald Trump, ¿no? Un discurso que llega a los electores que en su mayoría son conservadores, un discurso anti-inmigración, que eso cala, es un discurso populista, y además estamos hablando de unos demócratas que no tienen un candidato fuerte para hacerle frente. ¿Nadie va a detener a Donald Trump? ¿Crees tú, Amir? Mira, yo apuesto y digo que realmente yo creo que él va a tener un nuevo periodo, por todo lo que se ve ahora. Lo que decía Thomas es muy interesante, hay que esperar un poquito también para ver cómo se mueven el resto de las fuerzas, ¿no? Y qué pasa de aquí hacia allá, ¿no? Hay otras cosas, digamos, que él está haciendo también en política internacional que están haciendo que el electorado norteamericano lo vuelva a mirar a él como, bueno, tú estarás loco, lo que tú quieras, pero nos estás dando un lugar en el mundo. Pero nos gusta lo que haces, ¿no? Nos gusta lo que hace. O sea, nada de lo que él está haciendo en ninguna de las materias está en este momento, vamos a decir, desenfocado de su objetivo y del objetivo de los republicanos. Claro. Y de ahí la unidad, es volver a ganar la presidencia. Tomás, 2020, 2024, 2028, ¿hasta dónde puede llegar Donald Trump? Si algo aprendí yo de 2016 con la elección de Donald Trump y con Brexit, esa no hacer predicciones. Porque cualquier cosa puede pasar. Aunque así los periodistas insistan. No me vas a ver aquí dando una predicción porque la probabilidad es muy alta de que me equivoque. Pero bueno, ha sido un arranque triunfal, ¿o no? Sí, eso sí. Claro, tú, Ana María, ¿qué opinas? Tú dices que los electores son los únicos que pueden parar a Trump. Sí, yo sí vi a Trump llegar en el 2006 y me imagino, recuerdo estar en mesas así como estas, que todo el mundo me volvía a ver como, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? No, sí, efectivamente, y llegó Trump. Ojalá que me equivoque y ojalá que no sea él el que llegue. Pero está muy fuerte en los electores y creo que tocar base con los que están en la calle, ¿no? De nuevo les digo, vean los números, Bloomberg y están teniendo las grandes empresas que no quieren que Sanders sea el presidente, ¿no? Pero exacto. No es lo que sucede en la calle. Bueno, con esto terminamos nosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en A Fondo y, por supuesto, esperamos también sus comentarios. Gracias. Hasta luego.